El espejo me devuelve una mirada que ya no reconozco. Mis dedos trazan las arrugas que ahora surcan mi rostro, testigos silenciosos de los 85 años que he vivido. Pero esta mañana es diferente. El periódico sobre mi mesa anuncia la aprobación de una nueva ley que prohíbe el matrimonio infantil en el último estado que lo permitía. Mis manos tiemblan mientras sostengo el papel y los recuerdos que he mantenido enterrados durante décadas emergen como fantasmas inquietos. Abuela, ¿estás bien? La voz de mi nieta María me devuelve al presente. Tiene 13 años, la misma edad que yo tenía cuando todo cambió. La miro y veo en ella la inocencia que una vez me fue arrebatada, y siento una urgencia abrumadora por contar mi historia. Una historia que durante décadas he guardado como un secreto venenoso. 1953, Valle del Río Grande, Texas. El vestido blanco pesaba como una losa sobre mis hombros infantiles. Mamá había insistido en que era una bendición, un privilegio que el señor Richardson, el próspero dueño de la plantación de algodón donde trabajaba mi padre, hubiera puesto sus ojos en nuestra familia. Es un buen hombre, Elena, repetía mientras ajustaba el encaje del vestido. Tiene 50 años, pero te dará una vida que nosotros nunca podríamos ofrecerte. Yo observaba los preparativos con una mezcla de confusión y terror silencioso. En mi mente de 13 años, todavía soñaba con jugar con mis muñecas de trapo y trepar a los árboles del huerto. No entendía por qué de repente todos hablaban de responsabilidades, de honor familiar, de convertirme en una señora respetable. La noche anterior a la ceremonia, me escabullí hasta el arroyo donde solía jugar con mi mejor amiga, Isabel. Ella ya no me hablaba desde que se anunció el compromiso. Sus padres le habían prohibido acercarse a mí, como si mi destino fuera una enfermedad contagiosa. Sentada junto al agua, abracé mis rodillas y lloré en silencio, escuchando el canto de las cigarras que antes me arrullaba y ahora sonaba como un lamento fúnebre. El día de la ceremonia amaneció inusualmente frío para ser primavera. Mientras me conducían hacia la pequeña iglesia de adobe, noté que las flores de los naranjos habían caído prematuramente, cubriendo el suelo como una alfombra marchita. El padre González, que me había bautizado y me había visto crecer, evitaba mi mirada mientras recitaba las palabras sagradas que sellarían mi destino. Recuerdo con dolorosa claridad el momento en que el señor Richardson tomó mi mano. Sus dedos ásperos y grandes envolvieron los míos como una jaula, y el olor a tabaco y colonia cara me provocó náuseas. Cuando pronunció sus votos, su voz sonaba satisfecha, como quien cierra un buen negocio en el mercado. Las primeras semanas en la casa grande fueron un ejercicio de supervivencia silenciosa. Me asignaron una habitación junto a la cocina, separada del dormitorio principal donde dormía mi esposo. La señora Marta, el ama de llaves que había servido a la familia Richardson durante 30 años, me enseñaba mis deberes con una mezcla de resignación y compasión mal disimulada. «Aprende a ser invisible, niña», me susurraba mientras me mostraba cómo preparar el té exactamente como le gustaba al señor. «Cuando te necesite, te llamará». El resto del tiempo, se como una sombra en la pared. Las noches eran lo peor. El sonido de sus pasos por el pasillo me provocaba temblores incontrolables. Aprendí a distinguir sus estados de ánimo por el ritmo de su caminar. Los pasos pesados y arrastrados significaban que había bebido. Y esas eran las noches más terribles. Me encerraba en mi propio cuerpo, como si pudiera separar mi mente de lo que sucedía, concentrándome en el patrón del papel tapiz o contando las grietas del techo. Pero no todo era oscuridad. Encontré pequeños refugios en lugares inesperados. La biblioteca de la casa se convirtió en mi santuario. El señor Richardson rara vez entraba allí, considerando los libros como entretenimiento femenino. Cuando terminaba mis tareas, me sumergía en las páginas de novelas y poemas, encontrando en ellas ventanas a mundos donde las niñas podían soñar y crecer a su propio ritmo. Marta se convirtió en mi aliada silenciosa. Me enseñó más que las tareas domésticas, me enseñó a sobrevivir. «Lee todo lo que puedas», me decía en susurros. «Aprende. El conocimiento es algo que nadie puede quitarte». Bajo su tutela, aprendí a leer el periódico a escondidas, a comprender el mundo más allá de los muros de la mansión Richardson. El primer año pasó como una pesadilla interminable, pero algo dentro de mí se negaba a quebrarse por completo. Comencé a notar patrones,
a entender el sistema que me mantenía cautiva. No era solo mi matrimonio. Era una red de costumbres, leyes y silencios cómplices que permitían que niñas como yo fueran vendidas bajo el disfraz de la respetabilidad. La llegada de Sara, la hija de los nuevos vecinos, marcó un punto de inflexión. Tenía mi edad y estaba destinada al mismo destino con otro terrateniente local. La vi durante una de las cenas sociales que el señor Richardson organizaba, sus ojos grandes y asustados reflejando el mismo terror que yo había sentido. Algo se removió en mi interior, una chispa de rebeldía que creía extinguida. Esa noche, mientras todos dormían, escribí mi primera carta al editor del periódico local. Con letra temblorosa pero determinada, relaté la realidad de nuestras vidas, cambiando nombres y lugares para protegernos. Marta me ayudó a enviarla, arriesgando su propio sustento. Para mi sorpresa, la carta fue publicada, generando un pequeño revuelo en la comunidad. Los meses siguientes fueron un ejercicio de resistencia silenciosa. Mientras mantenía la fachada de esposa obediente, continuaba escribiendo. Cada carta, cada palabra era un acto de rebelión. Otras voces comenzaron a unirse, primero en susurros, luego en conversaciones más abiertas. Las grietas en el sistema comenzaban a mostrarse. El señor Richardson enfermó gravemente cuando yo tenía 16 años. Durante sus últimos meses, mientras lo cuidaba como se esperaba de mí, experimenté una mezcla confusa de emociones, alivio, culpa y una extraña forma de compasión. En su lecho de muerte, me miró realmente por primera vez, y vi en sus ojos algo que parecía arrepentimiento. Era solo una niña, murmuró en sus últimos momentos. No supe si era una confesión o una realización tardía. Su muerte me dejó en una posición inesperada. Viuda a los 17, heredera de una fortuna considerable y, por primera vez, dueña de mi destino. La comunidad esperaba que me volviera a casar rápidamente, para niñas pero tenía otros similares. Marta se quedó a mi lado, ahora como amiga y consejera. Juntas, creamos una red de apoyo que se extendió silenciosamente por todo el estado. Utilizamos los recursos y conexiones de Richardson para financiar educación, asistencia legal y, cuando era necesario, escapes planificados. Los años pasaron, y vi el mundo cambiar lentamente. Las leyes comenzaron a evolucionar, las voces de protesta se hicieron más fuertes. Vi a mis propias hijas crecer libres, elegir sus caminos, amar en sus propios términos. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un bálsamo para las heridas del pasado. Abuela, la voz de María me trae de vuelta al presente. Sus ojos curiosos me estudian con preocupación. Tomo el periódico y lo doblo cuidadosamente. Siéntate, cariño, le digo, palmeando el sofá a mi lado. Hay una historia que necesito contarte. Una historia sobre cómo el mundo puede cambiar. Pero solo si nos atrevemos a hablar, a luchar, a recordar. María se sienta, y veo en sus ojos la misma chispa de inteligencia y determinación que una vez me salvó. Mientras comienzo a hablar, siento que cada palabra es un puente entre el pasado y el futuro, una advertencia y una promesa. Había una vez una niña, comienzo, que aprendió que el silencio puede ser tanto una prisión como un arma. Esta historia no es solo mía. Es la historia de miles de niñas cuyas infancias fueron robadas bajo el manto de la tradición y la ley. Algunas sobrevivieron para contar sus historias, otras se perdieron en el silencio de la historia. Pero cada voz que se alza, cada ley que cambia, cada conciencia que despierta, es un paso más hacia un mundo donde ninguna niña tendrá que vivir lo que yo viví. Mientras escribo estas líneas, pienso en todas las Elena que aún existen en el mundo, en diferentes lugares y circunstancias. Mi historia es un testimonio, pero también es una llamada a la acción. El cambio es posible, pero requiere que mantengamos viva la memoria, que nos atrevamos a mirar las sombras de nuestro pasado para iluminar el camino hacia un futuro mejor. Y a ti, que has leído hasta aquí, te pregunto, ¿qué harás con esta historia? ¿Qué harás para asegurar que ninguna niña más tenga que sacrificar su infancia en el altar de las tradiciones obsoletas? La respuesta, como siempre, está en tus manos. Las 35 minutos hago.